a los más jóvenes, no solo muy viejo, sino un poco patético cuando les comparta esto. Desde luego entenderán que no quiero parecer ni viejo ni patético. Solo quiero mostrarles la velocidad vertiginosa con la que los medios de comunicación están desarrollándose. Creo que me gradué de la universidad por los años 90. No creo, estoy seguro. Sorpréndanse. ¿Sabe que nunca tocamos una computadora? Eran privilegiadas para entonces las universidades que tenían un centro de cómputo. Y para llegar al centro de cómputo había que reservar y hacer una fila larga para una hora máquina. Y me imagino, ustedes estarán pensando, ¿y con qué estudiaban entonces, pastor? ¡Hey! No me crean tan viejo, eso fue apenas hace 20 años. Por otro lado, en cuanto a telefonía hablamos, ¿saben que para poder hablar por teléfono yo tenía que caminar 3 cuadras desde donde mis papás vivían hasta el primer teléfono público? Y si tenía suerte estaba desocupado, pero la mayor parte de veces ya había alguien ahí, y para colmo, si era algún enamorado hablando con su chica, había que esperar y escuchar que dijera todas sus cosas cursis. Eso, si es que no corría con la suerte que algún delincuente ya le había llevado el auricular al teléfono público. Y me imagino que cuando yo pongo estos ejemplos, los más jóvenes deben decir, wow, de veras debe estar muy viejo el pastor. ¡Ey! Eso fue hace 20, 25 años. No hace mucho. Lo que sucede es que la tecnología, en cuanto a telefonía hablamos, crece a pasos agigantados. ¿Saben que fue en esa época en donde en las caricaturas, en el periódico, estaba de moda Dick Tracy? Y recordarán los de mi época que Dick Tracy era el único que hablaba por un reloj y que tenía una pantallita. Y siempre pensábamos, tonterías, eso nunca va a pasar. Cuando hoy día vemos teléfonos con pantalla y audiollamada, podemos decir, increíble cómo avanzó la tecnología en algunas áreas. Todo esto para, en forma paralela o comparativa, decirles que aún con lo vertiginoso que sea el desarrollo de los medios de comunicación, no han pasado de moda, ni creo logren nunca desplazar a uno de los estilos más hermosos y más elocuentes que alguna vez la comunicación haya alcanzado. Estoy diciendo que ni la telefonía celular ni cualesquiera otros, con todo el correr de los años, ha desplazado puntualmente el estilo retórico llamado parábolas. En la antigüedad, civilizaciones distintas lo ocuparon. Luego, en el Antiguo Testamento, vemos alguna que otra parábola, pero puedo decirles con emoción, el método sigue sin pasar de moda y acaparando la sencillez o el intelecto de niños y adultos. Y quien inmortalizó el método fue precisamente nuestro Señor Jesús. Lo revistió de belleza y su enseñanza magistral es algo que aún hoy día sigue cautivando a los más intelectuales o a los más sencillos. Creo que esa es una de las razones por las que cuando retomamos una de sus enseñanzas es como si volviéramos a ese entonces y pudiéramos edificarnos a través de ello. Por eso y más, nuestro sermón de hoy se titula
la parábola cómo animar a un campesino. Vayan en sus Biblias hasta el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Evangelio de Lucas, capítulo 8. ¿Lo tienen? Lucas, capítulo 8, vamos hasta el versículo 4. ¿Listos? Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. El verbo hollar es pisotear. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿y qué significa esta parábola? Hasta ahí leemos y oramos. Señor, ruego tu Espíritu edifique nuestras vidas y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Hay un marco teórico que reviste el estilo de las parábolas. Se vuelve extenso y creo no atinado en un solo estudio cubrir todo el marco teórico, aunque importante es. Lo que sucede es que cada domingo necesitamos rasgar una enseñanza práctica para nuestro diario vivir. Por ello, aclaro que el marco teórico del estilo retórico llamado parábolas lo iré dando por cápsulas en distintos estudios. Cuando profundicemos en cada parábola, tomaré algunos minutos quizá y vamos a ampliar el marco teórico. Por hoy daré apenas 2 o 3 datos introductorios al respecto. El primero es que, por supuesto, que necesitamos definir parábola. Como tal, es un vocablo que se traduce poner al lado o comparar con. Eso significa parábola. Por supuesto que en un diccionario usted encontrará definiciones largas, académicas y extensas, pero para nuestros propósitos yo sugeriría que basta con que usted sepa que sinónimo de parábola en literatura es un estilo retórico que ocupa una imagen, una narrativa al lado de otra o la compara con otra. Por supuesto, esta posee un significado, pero en forma paralela o en forma comparativa, invoca o evoca otro significado muy distinto. No estoy seguro si decirles esta frase es una parábola, pero a lo mejor les ayuda para recordar la definición. Hay que decirle a Juan para que entienda a Pedro. En realidad no le queríamos decir nada a Juan, se lo queríamos decir a Pedro, pero como este Pedro nunca entiende, hay que decirle a Juan. Bueno, algo como eso es la parábola. Estoy diciendo algo aquí que significa por sí solo algo, pero mi intención es en forma paralela o en forma comparativa invocar o evocar un significado muy distinto. ¿Me di a entender? Sí, amén o no amén. Nuestro Señor no ocupó el método intentando crear una obra de arte, embellecer la literatura y ganar un puesto honorífico en cualesquiera de las academias de la lengua. Por supuesto que no. Nuestro Señor ocupó el estilo como un arma de combate.
A veces con esta defendió su mensaje y a veces con esta atacó a sus detractores. En ambos casos significó un desafío. Y voy a ampliar esto. Cuando hablo de un desafío, es que la misma narrativa, la misma imagen, el mismo paralelismo o la misma comparación significa para algunos un ejercicio intelectual emocionante, pero para otros es insufrible. ¿De qué está hablando, predicador? Bueno, la misma película, para algunos fue tan buena película, estuvieron pegados a la pantalla, no pudieron ni siquiera moverse al baño, no querían perderse un minuto. Pero otros dicen, qué aburrida, pero si fue la misma película. Bueno, por eso dije que las parábolas tienen la virtud de emocionar a uno y de dormir a otros. La pregunta sería, ¿de qué depende? ¿Es que acaso es la capacidad intelectual del oyente? No, y lo digo a gritos si sirviera. Las parábolas, no importa si se es un niño o un anciano, no importa si es alguien que no sabe leer o alguien que ha leído muchísimo, las parábolas tienen impacto para uno o para otro. Lo que hace la diferencia es la disposición del corazón. Atentos a esto. Cuando terminemos este culto, algunos de ustedes concluirán que fue un culto inspirador, que la alabanza tocó su corazón, que el estudio fue edificante, que el tiempo no lo sintió. Oiga, ¿por qué acabamos tan rápido? Y saldrán deseosos de un culto más. Comerán ansias para el culto de media semana. En contraste, habrá otros de ustedes que ahora mismo están ya somnolientos. Están viendo el reloj y preguntándose a qué horas terminará esta vez el predicador. No importa el esfuerzo que la banda haya puesto, para ellos la música fue ensordecedora. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la disposición del corazón. Las parábolas tienen el poder, escuche, de que quien entró con un espíritu dispuesto, la parábola acrecenta ese espíritu, lo llena de emoción, lo llena de deseos de aprender y repasar. Pero quien entró con la actitud equivocada, le adormece, le aburre, no entiende nada. Los 90 minutos son insufribles. Y recalco, la única diferencia está en la disposición de cada quien. No es ni el mensaje ni el mensajero. Puedo decirles algo. Nosotros los que estamos al frente, creo que nos hemos esforzado para hacer un trabajo que nuestro Señor quiera usar para edificar. La banda ensayó, los servidores pusieron las sillas en su sitio, los diáconos estuvieron de forma más reverente y muy ordenada. Yo he estudiado esto, pero aún con todo nuestro esfuerzo, si usted vino con un corazón indispuesto, todo esto es insufrible. Usted no va a aprender absolutamente nada. También diré lo extremo. Aún si nosotros nos preparamos y no hicimos un buen trabajo, aún si no dijimos nada, para aquellos de ustedes que trajeron un corazón dispuesto, el Señor siempre les dirá algo. Porque no depende de lo que nosotros hagamos al frente. Depende, número uno, de la gracia de Dios sobre usted. Y número dos, depende del corazón que usted tiene
para Dios. Así es que, como punto introductorio, además de definir las parábolas, recalco, tienen poder literario que aquellos que desean aprender, aprendan mucho. Y la misma narrativa tiene el poder de adormecer a los que tienen un corazón que no es para Dios. Por cierto, yo estoy convencido que aquí hay varios que no vienen con un corazón dispuesto. Sus rostros gritan que no están aquí con sed, con deseos. No les importa ni la música ni lo que el predicador diga. Hay alguna razón que los trae obligadamente, pero no un corazón sediento. No espero que suceda mayor cosa en lo que sigue de este estudio. Sé que ustedes, los que vienen a dormir, a platicar, a chatear en sus celulares, sé que ustedes están descritos perfectamente en esta parábola. Y sé que ni siquiera se identificarán porque no entenderán nada. Casi estoy a punto de decirles, bien hacen en dormirse. De todos modos, no entenderán ni una pizca. Pero aquellos de ustedes que sí, mejor olvidemos a los que no traen un corazón y aprovechemos a los que sí. Como último detalle introductorio, las parábolas tienen cuando menos 3 elementos que debemos en todas tomar en cuenta. No dije que son las únicas. Dije que son 3 elementos que no podemos pasar por alto. Número 1, cuando digo elementos, ¿se acuerdan en idioma nacional, los que somos más centrados en años o los jóvenes en ciencia, supongo que ven eso? Las 3 partes de un cuento o de una narrativa cualquiera. ¿Cuáles son? Introducción, nudo y desenlace. Bueno, de forma parecida, comparativa, digo que toda parábola tiene 3 elementos que usted y yo debemos identificar para entender el mensaje de la parábola. Son los símbolos, el contexto y la verdad central. Símbolos, contexto, ya sea histórico, teológico, como sea, hay un contexto, y la verdad central. Cuidado, estos no aparecen en orden. De hecho, algunos libros que yo estudio sugieren que lo primero que uno tiene que hacer es descubrir la verdad central, porque de esa forma encontrar los símbolos es mucho más sencillo. Pues yo difiero un poco. A mi gusto, la verdad central casi siempre la rasgo al final, pero eso depende de cada quien. Lo que se vuelve punto de honor es que todos ustedes identifiquen esas 3 partes. Mire, les voy a profetizar lo siguiente, y no soy profeta. Los que trajeron Biblia y un corazón dispuesto y sus notas, esta tarde, mañana, interpreten la siguiente parábola. Identifiquen el símbolo, los símbolos, identifiquen el contexto. El contexto no siempre es fácil, ya se lo explico. Y la verdad central. Cuando ustedes hagan eso y hayan terminado, van a recordar mis palabras. Verán el reloj y dirán, ¡ah! Nunca pasé tanto tiempo leyendo la Biblia. ¿Saben por qué va a suceder eso? Porque las parábolas tienen como poder implícito rasgar de nuestro corazón una pasión por descubrir estas cosas. Por supuesto, oren antes de hacerlo. Ahora, dije con énfasis los que trajeron Biblia y un corazón dispuesto, los que vinieron solo por jugar fútbol, los que vinieron por sus familias o qué sé yo, no, ustedes no hagan nada, ustedes duérmanse con lo que sigue, porque de todos modos no entenderán nada. Pero en fin, vamos.
hay que descubrir uno a uno estas tres cosas. Dije que el contexto histórico no siempre es fácil. ¿Por qué? Es fácil para el auditorium que escuchó la parábola de Jesús. Por ejemplo, hoy nosotros vamos a hablar sobre la parábola de un sembrador, de un campesino. Por eso yo titulé a nuestro estudio ¿Cómo animar a un campesino? En nuestro contexto ni siquiera les llamamos sembradores, les llamamos campesinos. Y debemos entender el contexto de esos labradores de la tierra, porque no son los mismos nuestros. A veces eso no es sencillo, hay que ir a un libro de historia, a un referente, y eso lo dificulta un poco. Luego, los símbolos. Les voy a enseñar hoy cómo buscar los símbolos, cómo rasgarlos, cómo ponerlos en su cuaderno, y también voy a mostrarles cómo interpretarlos. Hay que tener cuidado. Si nosotros no tenemos cuidado, vamos a construir una secta aquí. Porque diremos que este campesino significa un extraterrestre. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y por supuesto que vamos al final a descubrir la verdad central. Pero vayamos ya en materia y arranquemos con el contexto histórico. Díganme ustedes, ¿les suena necio o sabio sembrar la semilla en terreno pedregoso? ¿Es sabio o es necio? Es necio. Yo le dije a alguien el otro día, mira, vamos a sembrar un pino aquí, otro acá. Uno de esos es de esos que crece rápidamente y muy alto en forma vertical. 5 meses o un año después, comparé a ambos. El pino que puso a la izquierda creció muy bien, pero el otro, raquítico, sin hojas, igual que el que lo sembró. Pálido. Y yo molesto le dije, ¿qué hiciste? Y no me dijo que lo sembrara, pues sí, pero preparaste la tierra. A usted no me dijo que lo sembrara, me dijo. Hijo, aquí donde sembraste esto es un relleno. Allí hay mucho ripio. Jamás las raíces van a profundizar. Por eso está muriendo. Esta es tierra fértil. Él dijo, me hubiera explicado. Yo pensé para mis adentros, yo pensé que este sabía. Pero en fin, aún yo que soy citadino, sé que debe sembrarse en buena tierra y no en terreno pedregoso. ¿Todos de acuerdo? ¿Es sabio sembrar entre espinas? ¿Por qué es necio sembrar entre espinos? Dígame alguien. Levante la mano y dígame. ¿Sí? Gríteme. Porque los espinos pueden ahogar cuando la semilla germine. Entonces no es sabio sembrar entre espinos. Finalmente, ¿qué de sabio tiene sembrar a la deriva en el camino? ¿Es sabio o es necio? ¿Y por qué es necio? Porque la gente va a pisotear la semilla y la va a echar a perder. ¿De acuerdo? Bueno, este campesino, este sembrador, puso la semilla precisamente en los 3 ejemplos que yo les he dado. Así es que concluimos que este campesino era cualquier cosa menos un sembrador. ¿Verdad? ¿O era un torpe? ¿Qué conclusión sacamos de esto? Díganme. ¿Qué era? Que no era un sembrador. Entonces usted casi está empujando la parábola a sugerir que la parábola está queriendo demostrar que este no sabe nada de sembrar la tierra. ¿Verdad? ¿De acuerdo todos? Saúl no está de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque es una parábola y
Eso da a demostrar que va germinando de diferente tierra. Bueno, noten cómo la falta del contexto histórico nos mete en aprietos para entender una parábola. ¿Saben qué significa sembradío al voleo? No, yo tampoco lo sabía. Pero esto responde toda la disyuntiva. En ese entonces, los trabajadores de la tierra sembraban al voleo. Al voleo significa tomar la semilla en las manos y tirarla a la deriva. Usted dirá, ¿pero por qué hacían eso? Número uno, porque toda la tierra de este contexto sociográfico era terreno pedregoso, no importa dónde la tire, hay piedras. Ustedes ya habrán oído que en Israel apenas si hay mantos acuíferos, lo que hay es mantos de roca. Así es que por doquiera iban a encontrar roca. Por otro lado, ellos tenían una forma distinta de herir la tierra. Herir la tierra es hacer surcos. ¿Sabe que ellos preferían que la gente pisoteara la tierra como un mecanismo de arar la tierra? Así es que en donde la gente pisoteaba era un surco. Y eso mismo hacía que la tierra, que la semilla muriera y entonces germinara. Ellos estaban felices con eso. En cuanto a los espinos, ¿qué importa si aquí hay rocas y estos van a pisotear? Hay que tirar la semilla por doquier. Y todos sembraban de esa forma y todos sabían eso. Jesús no les estaba diciendo, ustedes han sido muy torpes desperdiciando la semilla, tirándola por doquier. Jesús no les dijo eso. Claro que estaba diciendo que aquella semilla que cae en buena tierra no necesita mayor cosa, pero sí dijo que la semilla que cae en otro tipo de tierra no va a germinar. ¿He explicado el contexto histórico? ¿Sí, amén o no amén? Si eso está claro, que es parte de vuestro desafío en esta semana, porque lo que ustedes tienen que hacer es ir a casa, tomar, ¿saben qué? Les voy a ayudar, hagámoslo ya. Busquen capítulo 8. Estamos capítulo 8 de Lucas. ¿Listos? Busquemos la siguiente parábola. No hay nada en todo el capítulo 8. Misión de los 12 en el 9. Misión de los 70 en el 10. El capítulo 10, verso 25, es el buen samaritano. ¿Es esta parábola? Bueno, entonces aquí tienen una. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Interpretarla, buscar el contexto histórico y hacer todo lo que voy a seguir haciendo. ¿Me estoy dando a seguir sí amén o no amén? No amén. ¿Sí amén? Bueno. Imaginen los que no tienen Biblia han de estarme viendo así como ¿qué está diciendo este hombre loco? ¿Qué es lo segundo? Encontrar los símbolos. Entonces, para ello tenemos que ir, voy a ir a la pantalla como si estuviera escribiendo en mi libro de notas y voy a ir buscándolo. Claro, si yo tuviera tiempo, les diría, vamos a hacerlo manualmente. Pero como no hay tiempo, les digo, yo ya encontré los símbolos, pero esto lo tienen que hacer ustedes en casa. Y como si tuvieran mi cuaderno de notas, van a escribir, símbolo primero, el sembrador. De hecho, tenemos que averiguar qué significa ese símbolo. Y viene la pregunta. La narrativa del sembrador es lo que Jesús ocupó como mensaje paralelo, pero su trabajo y el mío es invocar qué significa ese símbolo en forma comparativa. Así es que díganme ustedes, ¿qué significaría el sembrador? Levanten la mano y sugiéranme.
Estamos en un ejercicio, pueden equivocarse sin pena. Pero solo uno, porque así varios no hay a quien preguntarle. ¿Qué significa el sembrador? Hermano, nosotros con sus obras. Doc, el que ejecuta la acción, ¿de qué habla? ¿De cuál acción? Pero ¿quién es el que siembra? ¿Alguien quiere ayudar? Hermano, ahí atrás. El predicador, aquí soy yo el sembrador. Señor, gracias porque has hecho una parábola solo para mí. ¿Eso está diciendo? ¿Cierto o no? Bueno, entonces si Jesús escribió esto solo para mí, ¿para qué se las cuento a ustedes? No, ¿verdad? No puede ser. Hermana, discípulos oyentes. Literalmente, en la Biblia, la parábola da como sinónimo de sembrador a los discípulos y a los que estaban escuchando sus enseñanzas. Entonces, sembrador son sus discípulos y los que lo siguen. Ahí dice, discípulos. En nuestro contexto, ¿para quién sería el sembrador? ¿Quiénes serían el sembrador? Todos nosotros. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? ¿Amén o no amén? Es que ¿saben qué? Algunos se me quedan viendo y con tanto silencio, yo pienso que los estoy confundiendo. ¿No? ¿Está siendo claro? ¿Hermana Claudita? ¿Bien claro? Sí, ¿verdad? Juancito, ¿quién es el sembrador? Nosotros. Hermano, ¿está claro que no es solo conmigo el asunto, sino también con usted? Listo. Siguiente símbolo. Yo ya lo busqué y puse la semilla. Ahora díganme qué significa la semilla. ¿Y de dónde sacan que la semilla es la palabra de Dios? Levántenme la mano y díganme. A ver, hermana Evelyn. Antes de ir al contexto. Por deducción. Porque es la que da el fruto. Sí, es una buena deducción. Hermano, porque lo dice la Biblia, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos que la semilla es la palabra de Dios. Siguiente símbolo, las multitudes. ¿Y quiénes son entonces? Los terrenos, los pedregales. Y en nuestro contexto, ¿quiénes serían las multitudes? Lic, los no alcanzados. Ellos son las multitudes. Así es que ya tenemos los primeros 3 símbolos con su significado. Oigan, si alguno de ustedes interpreta esto mal, va a comenzar una secta. De hecho, en el primer culto, alguien de forma prolífera me dijo que el sembrador era Dios. Pastor, pero ¿y cómo hacemos para no equivocarnos si no tenemos la ayuda básica? Casi todas las parábolas tienen la explicación por sí solas. Ahora, yo les animo, cuando cumplan la tarea, no busquen la explicación primero, sino que primero intenten ustedes responderlo. ¿Recuerdan en el periódico que cuando sale el crucigrama y las respuestas están abajo? Lo emocionante es uno llenar el crucigrama y después comparar. Si no, ¿qué gracia tiene? Entonces les animo a ustedes igual. Primero intenten responderla como un ejercicio intelectual y después vean lo que la Biblia dice. Vayan conmigo al verso, les voy a demostrar de qué estoy hablando. En el capítulo 8, ahora estamos en el versículo 11. Esta es pues la parábola. Aquí viene la explicación. La semilla
Es la palabra de Dios. Paren. Y si ustedes siguen, esto significa, pero atiéndanme a mí, ahora ya están emocionados queriendo entenderla toda. Esto significa que no nos equivocamos y que la Biblia por sí sola va a dar esas respuestas. Ahora, lo más emocionante de esto es que mientras encontramos las respuestas, empezamos a aplicarlas a nuestro diario vivir, que es lo que voy a hacer ahora. De hecho, voy a citar los últimos 4 símbolos que serían junto al camino y las aves del cielo. ¿Qué terreno representa eso? Luego, junto a la piedra, el terreno pedregoso, que representa, luego entre espinos y finalmente en buena tierra. ¿Qué es lo que voy a hacer en los minutos que faltan? Dar el significado de eso. Pero si la Biblia ya lo da, cierto, ya lo da, pero lo emocionante es aplicarlo a nuestro diario vivir. ¿Cómo? El Señor va a poner eso en su corazón, cómo aplicarlo a usted mismo o a mí mismo. Bueno, vayamos en forma puntual y vamos a arrancar con los que están junto al camino. Leámoslo en el versículo, ¿qué? ¿Cuál? 12. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Qué voy a hacer ahora? Aplicarlo. ¿Cómo lo diré? Bueno, estos son los que oyen pero no entienden nada. Literalmente son los que están aburridos ahorita. Hay algunos de ustedes que ya vieron el reloj 3 veces. Otros que ya a punto y se duermen. Otros que se preguntan qué están haciendo aquí. Y saben, ustedes no son muy culpables de esto, de no entender nada, ni yo tampoco. Su problema es su corazón. Por más que oyen, no entienden nada. Y son tan necios que están diciendo lo que le dijeron a su abuelita cuando tenían 7 años que no lograban aprenderse el abecedario. Es que abuela, yo no traigo para el estudio. Y ese pastor nos pone, ni él solo se entiende. Usted es el único que no entiende nada en su vida porque usted no tiene un corazón para Dios. Y por eso está así. Pero pastor, ¿y yo por qué tengo a ese corazón así? Porque no tiene un corazón para cosas espirituales. Si yo estuviera contándole chistes, ¡oh, qué bueno estuvo estoy! Si yo me pusiera a hablarles de fútbol, ¡qué buena ilustración dio el predicador! Porque eso es para lo que usted tiene a disposición, pero no para cosas espirituales. Claro que en este mismo terreno están aquellos que se fascinan por todo lo novedoso, por lo que es moda. Vienen las aves del cielo y arrebatan la verdadera semilla. Les diré ejemplos. Aquellos de ustedes que ya tienen más de 10 años en el Evangelio recordarán. ¿Recuerdan los encuentros? El don del desmayo. Bueno, los encuentros eran cuando se iban a retiros de 2 o 3 días y venían con una espiritualidad bárbara. Luego venían con el don del desmayo, que se ponía a orar aquí el pastor, se quitaba el saco y se desmayaban. Otros, el don de la risa, ¿lo recuerdan? El pastor mientras predicaba hacía un alto y todos empezaban a reírse y el culto terminaba en una gran risa. La prosperidad, siempre recibirá. Bueno, los más nuevos en el Evangelio o los que su Evangelio ha sido en nuestra iglesia deben estar diciendo, pastor, y la gente sigue esas locuras. Les puedo contar, hace 5 o 7 años, casi todas las iglesias evangélicas de este país fueron divididas por esas doctrinas.
entre ellos la nuestra. Nosotros perdimos nuestra primera iglesia filial por los encuentros. Y después esa misma iglesia se partió como 5 veces más. ¿Cuál es la razón? Que les impresiona lo novedoso y la semilla que fue sembrada, las aves del cielo, las sobrecoge y les arrebata. De hecho, hay una cantidad de personas que recibieron la semilla en esta iglesia y se van, primero dicen que es mi culpa, luego en sus propias vidas descubren sus propias culpas, hasta que terminan lejos del Señor. Las aves del cielo. Bueno, ¿entendieron esto? O más bien, perdonen, ¿me di a entender con esto? ¿Qué es lo que hice? El símbolo que ya está explicado en la Biblia, lo apliqué a nuestro diario vivir. Bueno, sigamos. Versículo 16 dice, no, que va 16, es el 13. ¿Notan cómo aquellos que me están siguiendo están ya empapados? Ya me están corrigiendo. En buena hora. Y si cumplen la tarea, van a manchar sus Biblias y van a decir, el verso 4 se explica en el 13 y así. Y tendrán minutos, si no horas, de una edificación bárbara. Sigue, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, recibieron la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Bueno, claro, como no tienen raíces, ¿cómo iban a crecer? Y sí recibieron el evangelio. Les voy a dar ejemplos prácticos de quienes están ahí. Vinieron a la iglesia con sus vidas resquebrajadas, sus finanzas en bancarrota, sus familias destruidas, sin trabajo. Algunos que no eran tan adultos y siendo jóvenes, a su corta edad ya se habían involucrado en cosas vergonzosas. Llegaron y escucharon la palabra y con gozo la recibieron de veras, pero jamás tuvieron convicción. Entonces, cuando las pruebas vinieron, y entienda pruebas no solo como problemas, sino que también puede entenderlo como ventajas humanas. Hey, ¿de qué habla, predicador? Bueno, es que sucedió que empezó a escuchar del evangelio y como lo recibió con gozo, dijo, no me funcionó para nada los alcohólicos anónimos, tampoco me sirvió los narcóticos anónimos, ni todos los anónimos, pero esto me está funcionando. Dejó la bebida o la droga o la promiscuidad, empezó a ordenarse y empezó a ordenar su vida y a prosperar humanamente hablando. Pero él o ella no andaban buscando amar la semilla, andaban buscando resolver sus problemas. Así es que cuando sus problemas, según ellos, ya no están, ellos tampoco están. Si yo veo hacia atrás, puedo mencionar 100 o 50 nombres de personas como las que acabo de decir, que vinieron literalmente en bancarrota en todas las áreas. Sus vidas salieron de ese agujero. Pregúntese dónde están ahora. Quisiera decirles, están en otra iglesia, pero es mentira. Al principio se largan diciendo que el pastor, luego descubren que lo que no querían era escuchar más cosas como esta. Porque no quieren escuchar que ellos no tienen frutos. Y como no tienen frutos, predicadores como yo estamos obligados a decirles que no conocen a Jesús, que no son salvos. Que lo que ellos practican es una pantomima religiosa. Y claro está, no quieren oírlo.
Allí están todos estos. Claro que también están los que cuando vienen pruebas literalmente, como conocemos la palabra, de dificultades, entonces ellos dicen, no, esto no es para mí. Yo creí que venir a Cristo era tener una mejor vida. Oigan, los que están enfrentando problemas, les quiero preguntar, ¿alguna vez yo como predicador les hice creer que el Evangelio es un lecho de rosas? Si alguna vez yo cometí semejante barbarie, les pido perdón. Y les aclaro que el Evangelio no es un lecho de rosas. La Biblia dice, no una, en repetidas veces, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Si alguna vez yo les dije que servir al Señor significa pura diversión, cero sacrificio, discúlpeme. Significa entrega y sacrificio. Es importante que usted lo sepa porque si no pronto se va a alargar. Con los que estuvieron 1, 2 o 5 años, disfrutaron el gozo de la palabra, pero claro, ahora quieren dinero. Entonces sus vidas ya no son para Dios. No, claro, ahora quieren, ¿qué? Tiempo de placer, sus vidas ya no son para Dios. Un romance, un trabajo, lo que sea. De su llamado y todo lo que dijeron de que Dios llena mi vida, estaban sobre la roca, con corazones duros, al punto que llegan a creer que lo que hacen merece aplauso o reconocimiento de los hombres, y que como no obtienen reconocimiento humano, entonces el sistema está mal. Lo que está mal es su corazón. ¿Usted piensa que yo estoy aquí por reconocimiento de los hombres? Si lo que algunos me han dicho de forma acertada es que es impertinente que teniendo la pierna así intente predicar. Tienen toda la razón y por eso pido disculpas. Y si me preguntan, ¿y entonces por qué está aquí? Estoy aquí por gratitud. Estoy aquí porque me digo, ¿y qué voy a estar haciendo? ¿En el televisor? ¿En Netflix? ¿Tratando de disfrutar la vida? ¿Acaso no descubrí que disfrutar la vida es gozarme en mi Dios? Bueno, ese es el punto. Hay varios de ustedes que no han descubierto nada y por eso se retiran. Y no se retiran de una vez, van paso a paso. Así que hay algunos de ustedes que si alguna vez estuvieron muy involucrados y ahora están medio involucrados, pueden escuchar esto como profecía. Pronto estarán fuera. A no ser que el Señor les hable a través de esto y tomen un cambio. Siguiente, versículo. Corríjame, ¿quién va conmigo? Bravo, muchos ahora. Me emociona escucharles. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, las riquezas. Quieren dinero, quieren esto, placeres. ¿Y qué cosa? Y no llevan fruto. Wow. Yo me pregunto, no, ya sé que no. Estaba a punto de decirles que si sería atinado contarles cuántas personas he conocido en estos 30 años que cuando comenzaron en el Evangelio, yo podía augurar que iban a ser grandes predicadores, grandes líderes, grandes siervos. Y hoy día, si es que vienen, es un milagro. Están afanados con sus empleos, sus negocios, sus afanes. Dicen sus familias. Mentira, están aquí. No llevan fruto. Todo el potencial que Dios le dio, usted está descrito aquí. Y como ya no tengo tiempo, finalmente, verso 15. Mas la que cayó en buena tierra,
estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. ¿Y qué pasa? Dan fruto con perseverancia. No vamos a hablar de estos porque eso es lo que quisiéramos todos alguna vez ser. Así es que como todos saben eso, mejor les pregunto, ¿nos hace falta algo? ¿Quién dijo sí? ¿Dónde? ¿Qué hace falta? No, ya les dije que esa ya la conocemos. ¿Qué hace falta? Levante la mano a alguien y dígame si piensa que hace falta algo. Doc, gríteme, por favor. ¿Cuál tercera parte? Nos hace falta la verdad central, el corazón de la parábola. ¿Recuerdan qué es lo que deja cualquier fábula? Una moraleja. Entonces, ¿qué deja una parábola? Una enseñanza principal. ¿Cuál es? Témenla ustedes. ¿Perdón? Que sembremos la palabra. ¿Alguien más? Gríteme. ¿Abrir nuestro corazón a qué? Tener una mejor disposición. Bueno, saben que cada parábola tiene distintas enseñanzas y Dios habla a todos de modo distinto. Sin duda, esa es una de las cosas que probablemente el Señor más insistió en su corazón o en el mío. Aún con todo y ello, que yo estoy de acuerdo que es una enseñanza importante, no es la más importante. No es la principal. ¿Cuál es? Bueno, hoy no termino el culto si no la descubrimos, porque imagine, una fábula sin moraleja o una parábola sin enseñanza. Hermano, es otra buena enseñanza, pero no es la principal. Hermano, el fruto de la semilla, de eso no hemos hablado, pero en fin, tampoco es, ¿sí? Que nosotros decidimos qué terreno. Bueno, es otra buena enseñanza identificarnos con algunos de estos terrenos, de modo que si no somos el cuarto, la tierra fértil, nos esforcemos por ser tierra fértil, que se une con una buena disposición del corazón, pero sigue no siendo la más importante. ¿Sí, hermano? Gríteme. ¿Qué clase de sembrador? Wow, ya no tengo tiempo. Aplazamos este estudio. Fito. Casi le da, pero muy cerca. Gracias porque estaba frustrado como instructor. Dije 40 minutos, no les dije nada. La enseñanza es que no importa el terreno. Su responsabilidad y mi responsabilidad es sembrar la semilla. El título del estudio era ¿Cómo animar al campesino? Jesús les estaba diciendo, hey, van a encontrar gente de corazón duro, van a encontrar gente con un corazón lleno de espinas, van a encontrar gente sin raíces. De hecho, aquí hay un montón de esos. Tanto que si yo no entendiera este mensaje, salgo frustrado y le digo a mi hijo, predica vos, que por gusto conmigo. Pero el Señor ya me había dicho que entre todos ustedes hay algunos que son buena tierra. Y que no es importante que yo sepa lo que Dios le dijo a usted o a mí. Lo importante es que usted es buena tierra y va a dar fruto. Así es que yo como predicador estoy bien animado. No porque usted no da frutos, sino porque mi trabajo es sembrar la semilla. Y también su trabajo. Y de paso, gané esta mañana porque el Señor me dijo que no debo ser como ninguna de las primeras 3 tierras, sino como la cuarta. Oramos. Señor, gracias